Buenas noches. Seguimos con nuestro ciclo en torno a la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a hacer una breve oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por este día, por el don de la fe, por poder estar reunidos a la escucha de tu palabra, que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros y abra nuestras inteligencias, encienda nuestros corazones para poder escuchar lo que nos quieras mostrar en el día de hoy. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos dejado en el capítulo 11, versículo 6 aproximadamente. Estamos en un momento importante de la carta que se refiere a lo que pasa en las asambleas litúrgicas. Es impresionante cuando uno va leyendo palmo a palmo la carta de Pablo, como lo estamos haciendo nosotros, la manera como los temas se van solapando. Si fuera verdad, como algunos estudiosos dicen, que se trata de varias cartas pegadas, es admirable lo que se denomina las suturas redaccionales. Porque si bien aquí y allá hay algún breve salto de tema, hay una gran continuidad de fondo. Y eso nos dice que efectivamente es la misma doctrina del apóstol Pablo. No obstante, vamos a encontrar en algún momento alguna suerte de contradicción que nos deja perplejos y nos va a dar que pensar. Entonces, estábamos en el capítulo 11. Pablo había llamado a seguir su ejemplo, como en otras ocasiones. Él es el padre de la comunidad, él sabe que representa una guía segura en medio de tantos falsos profetas, vamos a decir, y se aboca a una cuestión que le han planteado, que él ha escuchado, y tiene que ver con el varón y la mujer. Tema harto difícil en nuestro tiempo. Habíamos dicho que el primer acceso para entender este tema, estos versículos, y no mal interpretarlos, como a menudo ocurre, es enmarcarlos en la cuestión del decoro. Es decir, cómo uno debe vestirse, cómo uno debe presentarse. Decoro, pudor, presencia, que vale para cualquier persona en cualquier lugar, pero mucho más en el contexto del culto, porque en ese contexto uno no solamente debe una cierta presencia a los demás, sino al mismo Dios. Y entonces estaba cómo deben vestirse los varones, cómo deben vestirse las mujeres. Lo que puede cambiar es la superficie de lo que dice Pablo. Velo sí, velo no. Eso tal vez hoy, seguramente hoy, no sea corriente, no tenga vigencia. Pero lo que sí tiene vigencia es la enseñanza de fondo. Prestar atención cómo nos presentamos en la calle y más especialmente en el templo. Y habíamos ya señalado el miércoles pasado la importancia de no confundir identidades. Es decir, detrás de una determinada manera de vestirse del varón y de la mujer está el resguardar las respectivas identidades. En una cultura donde la sexualidad estaba muy desordenada, como es la nuestra también, es importante que el varón sea afianzado como varón y la mujer como mujer. No hay que absolutizar determinadas maneras de presentarse en sociedad, pero son importantes no solamente por la sociedad, sino por cada individuo para ir generando esa identidad de varón y mujer que cada uno debe asumir según la condición que le fue dada desde el día del nacimiento. Entonces, vamos ahora al versículo 7. O vamos a empezar con el 6 mejor. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello.
pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. Aquí hay una suerte de provocación de Pablo. Provoca al auditorio, en este caso a algunas mujeres que no querían taparse el cabello. Entonces, no te lo querés tapar, ¿por qué no te rapás? Versículo 7. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. Donde dice reflejo, la palabra propia es gloria. El varón es gloria e imagen de Dios, la mujer es gloria e imagen del varón. Ya lo explicamos esto la vez pasada, no hay una cuestión de dignidad, no hay una subordinación cualitativa, sino que hay diferentes lugares entre el varón y la mujer, lo que se llama una diferencia de orden. Aunque tenemos que ser honestos, esto puede interpretarse a una lectura machista, pero si uno lee toda la Biblia en conjunto, que así debe leerse, e incluso con otros pasajes de Pablo, como por ejemplo Gálatas 3:28, ya no hay varón ni mujer, no en el sentido que se borren las diferencias, sino que ante Dios, ante Cristo, no hay diferencia sustancial entre uno y otro. Y también podemos hacer un flashback a la primera carta de Corintios que estamos comentando, capítulo 7, versículos 3 y 4, la reciprocidad entre el varón y la mujer. Versículo 8. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí vamos a tener que reformular con preposiciones más precisas y decir no nos apuremos con la lectura. En un primer momento, Pablo va a aludir al capítulo 2 del Génesis, en el que la mujer sale de la costilla del varón, del costado del varón. Entonces Pablo dice, la mujer procede del varón. Ek es la preposición griega. La mujer procede del varón y no la mujer del hombre, ¿no? Versículo 10. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción, un signo de autoridad, por respeto a los ángeles. Fíjense, aquí Pablo no dice que debe velarse por el varón, sino que debe velarse por respeto a los ángeles. La palabra ángel significa en griego también mensajero. No sabemos propiamente si se refiere a los ángeles como seres celestes, seres mediadores entre Dios y los hombres, o si de una manera alegórica se refiere a los obispos, porque hay quien dice que los obispos en ese entonces eran llamados también ángeles, sobre todo en vocabulario propio del Apocalipsis. Pero vamos a quedarnos con la interpretación más obvia, que es que se refiere a los ángeles como seres intermedios entre Dios y los hombres. La mujer debe velarse por respeto a esos seres superiores, como diciendo, está en un ámbito distinto que no es el de la calle. Y dice, versículo 11, por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el varón, ni el varón sin la mujer. Aquí de vuelta la reciprocidad típicamente paulina, típicamente bíblica, que entiende al varón y a la mujer en igual dignidad. Este es un versículo importante, así que este versículo, como el de Gálatas 3:28, hay que tenerlos presentes, porque de repente Pablo va a decir algunas cosas que parecen contradecir esta doctrina de la radical igualdad entre varón y mujer. Pero, como dice el refrán, todo texto sin su contexto es un pretexto. Es decir, hay que honrar el texto en su justa dimensión. Hay que leerlo todo, y mucho más en cuestiones bíblicas, donde es muy fácil agarrarse de un versículo o de una palabra para torcer el mensaje. Enseña la Iglesia que la Biblia se lee como una totalidad, ¿no? Esto sería tema para otro día.
Entonces voy a repetir el versículo 11 junto con el 12 y lo vamos a analizar. Repito, por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el varón, ni el varón sin la mujer. Evidente, ninguno de nosotros vino al mundo o solo por el varón o solo por la mujer. Todos hemos venido al mundo por concurso de varón y mujer. Y aclara en el versículo 12, porque si la mujer procede del hombre, está aludiendo a Génesis 2, la mujer salida de la costilla de Adán, a su vez el hombre nace por la mujer. Aquí es donde uno no entiende el traductor, porque no es exactamente lo mismo. No es que la mujer procede del varón y el varón procede de la mujer. El varón procede por la mujer. Ahí, en esa segunda parte del versículo, Pablo está aludiendo al nacimiento. Todos nosotros venimos por la mujer, a través de la mujer. La preposición griega es dia. Entonces, el varón procede de la mujer, la mujer procede del varón y el varón procede por la mujer. Y todo procede de Dios. Esto es lo importante, como el remate. De una u otra manera, nuestro Creador es el Señor y ante Él somos todos iguales. Entonces aquí ya hace como una primera pausa y exhorta: juzguen por ustedes mismos. De vuelta el verbo juzgar, disciernan, piensen por ustedes mismos. Interesante que en griego dice juzguen en ustedes mismos, como si fuera un monólogo interior, como si cada uno de nosotros fuera un templo al cual se ingresa y allí uno delibera. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo, mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así? Porque la cabellera le ha sido dada a la manera de velo. Entonces, sigue con el argumento, pero cambia de enfoque. Si al principio era un enfoque bíblico y argumentaba desde el Génesis y ya empezaba a argumentar desde el nacimiento biológico de cada uno de nosotros, ahora habla de la naturaleza en términos capilares, o sea, fíjense qué concreto que es el apóstol. Y de esa manera él quiere presentar el caso. La naturaleza nos enseña que al varón se le cae el pelo y por ende tiene la cabeza descubierta, y esa es su gloria. Mientras que sería una vergüenza usar el pelo largo, al menos en el contexto de esa época. Y dice por otra parte, en cambio con la mujer es al revés. Naturalmente tiene el pelo largo y la deshonra, la vergüenza sería ir pelada, ir rapada. Bueno, un poco más, un poco menos, esto sigue igual. En general las mujeres estiman mucho su pelo y no viven con facilidad el quedarse peladas a la fuerza. Entonces, lo importante aquí es que varón y mujer son distintos y Pablo quiere que de alguna manera eso quede de manifiesto, que no haya una mezcolanza, una cultura andrógina y que cada uno se ubique en su lugar. Repito, los detalles de las identificaciones pueden ir variando. Lo importante es que haya una identidad masculina, una identidad femenina y que en ambos casos sean decorosas de la asamblea y del culto divino. Vamos ahora entonces a el versículo 16. Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, filoneicos, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar el velo y también en las iglesias de Dios. Bueno, aquí les advertimos no está en el texto original. Entonces, Pablo simplemente dice, si alguien es peleador, si a alguien le gusta discutir, nosotros no queremos más discusión. Frenamos acá, sepan que nuestra costumbre es esta, y no es solo nuestra, sino que es de
las iglesias de Dios. Algunos tal vez se pregunten, ¿por qué usa el plural si la iglesia es una sola? Bueno, iglesia es una sola, lo que se llama iglesia universal, que está a su vez compuesta de muchas iglesias particulares, que serían las diócesis, llamamos hoy. Donde hay un obispo, hay una iglesia particular. En todas las iglesias que Pablo conoce, se respeta esta práctica que trasciende el cristianismo, trasciende el judaísmo, es una práctica corriente en la antigüedad, que varones y mujeres se visten, llevan la cabellera de distinta manera. Y ya que les hago esta advertencia, este es el momento de la transición. Ahora Pablo va a dejar de hablar del modo de vestirse o de presentarse en la asamblea y va a ir a algo más profundo, que es la conducta. Entonces pasamos de algo más exterior a algo más interior. O sea, Pablo está muy preocupado por ciertas cosas que escucha que son ya no motivo de falta de decoro, sino falta de orden, o mejor dicho, falta de respeto a la Eucaristía, de reverencia. Hay como una desubicación. La gente va a la iglesia, participa de la liturgia, pero no es en absoluto coherente con lo que está celebrando. Repito, versículo 17. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos, no puedo alabarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Más literalmente, que no son para lo mejor, sino para lo peor. ¿Vieron cuando uno le habla a un chico que es más básico en el lenguaje? Esto no es bueno, esto es malo. Bueno, Pablo está diciendo, lo que ustedes hacen, el modo como se reúnen, no es para bien, es para mal. Así que examínense y cambien. Versículo 18. ¿Qué está pasando? Eso es lo que ¿qué está pasando que Pablo llama la atención? Ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. O sea, cuando ustedes se reúnen en iglesia, literalmente, acá el traductor dice celebran sus asambleas, pero dice cuando se reúnen en iglesia. Es verdad que la palabra iglesia, eclesía en griego, traduce una palabra hebrea que se llama kahal y que significa asamblea cultual, asamblea litúrgica. Entonces, no está mal que el traductor diga cuando ustedes se reúnen en las asambleas, pero le priva al texto original de esta fuerza de lo que llamamos polisemia, que una misma palabra tiene diferentes sentidos, diferentes significados. Aquí ya vemos que iglesia es fundamentalmente la comunidad reunida en oración. Eso es importante, que nosotros sepamos. Muchas veces hablamos de la iglesia como una institución humana, y lo es, pero no nos olvidemos que simultáneamente es una institución divina, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nunca es más iglesia que cuando celebra la Eucaristía, ¿no? Esto se llama eclesiología de comunión o eclesiología eucarística. Entonces, repito, la iglesia nunca es más iglesia que cuando celebra la Eucaristía. Es allí donde se fragua la identidad eclesial. Y lo otro es parte de la vida de la iglesia. Pero, repito, en la celebración de la Eucaristía, la iglesia está como en su centro. Entonces Pablo dice, cuando ustedes se reúnen en iglesia, en eclesía, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, como diciendo, lo que escucho no me suena raro. ¿Cómo había empezado la carta? ¿Recuerdan? Que unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, ¿no? Otros eran de Pedro y otros decían ser de Cristo. Las divisiones, los partidismos, ya están desde el comienzo de la carta. ¿Cómo Pablo conoce a su gente y sabe que son susceptibles de enfrentarse los unos a los otros? Lo grave es que esto lo están haciendo
en plena celebración de la comunión. O sea, ¿qué es celebrar la Eucaristía? Celebrar la comunión. Y ya lo había dicho en el capítulo 10. Cuando comemos del mismo pan, nos hacemos uno con Cristo, ¿no? Cuando bebemos del mismo cáliz. Entonces, ¿qué contradicción vale para Corinto y vale para Buenos Aires? ¿Qué contradicción ir a misa y estar peleado, estar enfrentado, estar dividido con aquel que tengo banco de por medio, ¿no? Entonces, este es un examen de conciencia muy importante para nosotros. ¿Cómo celebramos? ¿Ven? Ya no es solamente cómo me presento exteriormente, sino qué está pasando en mi corazón. ¿De qué manera celebro la misa? En parte lo creo. Versículo 19. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Aquí, obviamente, Pablo está haciendo una relectura del asunto. No es que él quiera que haya divisiones, pero dice, bueno, al fin y al cabo, en medio de las divisiones salen a la luz quién es cada cual. Entonces, para que se pongan a prueba, para que se manifiesten los probados, los maduros, ¿no? Esta idea de que la prueba revela la profundidad que en un contexto normal no aparece. De hecho, la palabra probar significa gustar, tantear, palpar, ¿no? Uno prueba, uno sondea, uno examina y tras la prueba ve de qué material está hecho. ¿Recuerdan la imagen que le gustaba usar a Pablo en esta misma carta? Que va a haber, cada uno construye y tiene que ver con qué material construye y luego vendrá el fuego a probar la construcción. Es la misma idea que puede aplicarse durante la vida o al momento del juicio final. Lo cierto es que siempre hay pruebas, más evidentes, más grandilocuentes, como esta, por ejemplo, de la pandemia, es una prueba colectiva y es muy extraordinaria. Nadie puede evadirse de ella. Sin embargo, hay 1001 pruebas cotidianas, secretas, muy personales, y uno puede, es más fácil en ese caso, eludirlas. Pero al eludirlas, no damos batalla y no sale a la luz quién somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Así que es importante esto, no pelearse con las pruebas, sino saber aceptarlas, y siempre algo bueno puede salir si uno lo deja en manos de Dios y si uno lo toma como una oportunidad de crecimiento. En la vida se puede crecer siempre, aún en el dolor, pero para eso hay que aprender a llevar la prueba. Bien, Pablo está diciendo entonces que en medio de esta tristeza de que anden peleados, y precisamente que anden peleados en medio de la celebración de la misa, lo bueno dentro de lo malo es que, diríamos coloquialmente, nos sacamos las caretas y vemos quién es un principiante en la fe y quién es un avanzado en la fe, quién es capaz de reconciliación y de tender una mano, quién está celebrando bien y quién está celebrando mal. Versículo 20, famoso versículo. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Lapidario Pablo, repito, cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. 21. Porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Bueno, esta es una escena doméstica bastante recurrente, sobre todo con los más chiquitos. Estamos a la mesa y el que tiene más hambre pica en punta, ignorando a los demás y quiere comer él solo. Cuando somos más grandes nos enseñan que hay que esperar y empezamos a comer todos más o menos a la par. Pero, ¿ven? Como los modales sociales, aunque sean una convención, aunque sean algo que viene de fuera, me educan. Esa es la idea. No solamente apelar a lo que yo traigo de mi corazón, sino también entender que las tradiciones, las convenciones, pueden ser portadoras de
humanidad exquisita. Por supuesto también que pueden ser tradiciones, convenciones pervertidas que no hablan bien de la humanidad. Pero en este caso, la convención de que no nos abalanzamos sobre la comida en soledad es buena. Pablo está diciendo, ustedes que son hermanos en la fe, que se reúnen para celebrar la misa, es decir, para entrar en comunión los unos con los otros gracias a la comunión de Cristo, que es la comunión fundante, resulta que ponen algo sobre la mesa, se abalanzan y unos comen y se emborrachan hasta más no poder y los otros pasan hambre. Evidentemente, dice Pablo, eso no es la cena del Señor. Alguno estará pensando, ¿pero qué pasa? Yo cuando voy a la misa no veo que nadie pueda emborracharse, ni me dan la posibilidad. Tampoco veo a nadie que sale tambaleando de todo lo que comió. ¿Qué pasa? La estructura de la misa primitiva era la siguiente, que a veces la podemos prolongar acá en nuestro tiempo. Se celebra la misa y luego se prolonga en una comida fraterna, ¿no? Esa idea, el ofertorio era poner en común la comida y luego se compartía una cena a la canasta, como decimos, ¿no? Que muchas veces pasamos de la misa al ágape fraterno en el patio parroquial. Bien, esto ocurría en la primitiva comunidad. Lo que pasa es que cuando pasaban del momento propiamente litúrgico, cultual, al otro momento fraterno de comida, que se veía como una gran unidad, y así debe verse, o sea, nosotros tenemos que aprender que la misa no termina propiamente con la bendición final, sino que la misa debería tener una prolongación natural en momentos de fraternidad. Y eso ocurre muchas veces en el interior, donde el domingo es misa y comida comunitaria. Y de esa manera se prolonga fuera del templo la comunión vivida puertas adentro. Bien, creo que todos ustedes están entendiendo lo que pasaba. Se celebraba la comunión y después se armaban grupitos donde los amigos por un lado y los partidismos por otro, y entonces no había verdadera comunión. Y esa falta de comunión, esos partidismos, se reflejaban en que los que tenían más comían todo entre ellos y de lo propio, y se emborrachaban, y era un exceso, y los más pobres no podían acceder a la misma mesa. Entonces la contradicción de tener el mismo altar, el mismo pan, todos comulgando del mismo pan y del mismo cáliz, y luego se quebraba esa unidad y volvían las divisiones. Ustedes pueden hacer la traspolación que quieran al día de hoy con ejemplos semejantes, que tal vez no son la de emborracharse y pasar hambre, pero sí es la misma dinámica, comunión o división. Eso está el punto. Si yo salgo y critico, aunque esté sentado en la misma mesa, he roto la comunión, y Pablo me diría, vos no sabés lo que es celebrar la cena del Señor. Versículo 22. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Bueno, Pablo dice con mucha sensatez, para tener este tipo de conductas, váyanse a su casa. O sea, si ustedes vienen nada más que a comer, coman en sus casas. Pero este es un lugar de comunión, donde yo puedo moderar mi comida al servicio del encuentro fraterno. Porque de lo contrario, no solamente menosprecio, humillo al pobre, al que tiene menos, sino que avergüenzo a la iglesia toda, a la comunidad. Fíjense acá de vuelta, entonces aparece el término iglesia como la familia cristiana. Unos versículos antes aparecía como el momento litúrgico. Bien, es que en realidad es así, como les dije, la iglesia nunca es más familia cristiana que en el culto, que es donde se constituye como tal. Entonces, acá está el tema, cuando les dice que
¿acaso van a tener en poco aprecio a la iglesia de Dios? La palabra es katafroneite. Phronein significa pensar y sentir. Es un verbo muy interesante porque conjuga lo afectivo y lo intelectual. O sea, puede ser tanto pensar como sentir. Entonces, y kata, que puede querer decir muchas cosas, pero entre otras es bajo. ¿Acaso piensan bajo, sienten bajo por la iglesia? O sea, en tan poca estima tienen a la iglesia que no la honran, sino que la deshonran con su conducta, ¿no? Matiz, iglesia de Dios, o sea, no es la iglesia de los hombres, sino que es la iglesia de Dios, a Él le pertenece. No nuestro proyecto, sino su proyecto. Ustedes ya saben que a esta altura a veces me sorprendo de las opciones del traductor. Yo pienso, si en el versículo 17 él decía, ya no puedo felicitarlos, es el mismo verbo que aquí en el versículo 22, no puedo alabarlos. O sea, ¿por qué? ¿Qué le costaba al traductor elegir? Alabarlos, felicitarlos, pero ven, nos impiden a nosotros que leemos en castellano establecer algunas conexiones, algunas correspondencias que están dadas por el mismo texto original. Eso es importante, tratar de pescar incluso literalmente cuáles son los puentes que van de un versículo a otro, de una idea a otra. Y aquí sí, este segmento del versículo 23 al 26, muy famoso. Bueno, ustedes dirán, cada dos palabras estás diciendo que es un texto famoso. Es que en verdad la primera carta a los Corintios tiene muchos pasajes muy célebres, porque Pablo tiene esta habilidad de condensar ideas teológicas muy potentes en pocas palabras. ¿Pero por qué digo que probablemente este sea de lo más conocido? Porque aquí Pablo va a insertar las palabras de la institución de la Última Cena. En el Nuevo Testamento tenemos 4 narraciones de institución. Tenemos en Mateo y en Marcos, que están en binomio, que están en paralelo, porque tienen una estructura semejante, y tenemos la de Lucas y la de 1 Corintios. Lucas y Pablo manejan un mismo esquema, porque Lucas y Pablo misionaban juntos. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos da muchísima información de la vida de San Pablo, fue escrito por San Lucas. Y es la continuación directa del Evangelio de San Lucas. O sea, se dice, la obra de Lucas tiene 2 partes, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era un díptico. Bien, entonces no sorprende que Lucas en su Evangelio y Pablo en la primera carta a los Corintios tengan una narración de la institución de la Eucaristía muy semejante. Vamos ahora a ver cómo lo presenta Pablo. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. Hacemos una pausa. Esta dinámica yo recibí y a su vez transmito. Esto es lo que se llama tradición. Tradición no son prácticas petrificadas, antiquísimas, inamovibles. Tradición no es algo viejo, sino que es algo vivo. Tradición significa literalmente transmisión. Tradicio, transmisión, que en griego se dice paradosis, ¿no? Dar hacia, entonces paradosis. Nadie se inventa la fe, todos la recibimos como un don, como un regalo, como una propuesta, como una oferta, y nos toca decir que sí. Y una vez que decimos que sí, entramos en esa dinámica y no podemos sino transmitirla. Como decía Pablo, ay de mí si no evangelizo. Es decir, comunicar la buena noticia se vuelve una necesidad imperiosa. Entonces Pablo dice, yo ahora, comunidad de Corinto, les voy a transmitir lo que recibí. Como diciendo, no es doctrina mía,
sino que es doctrina apostólica que yo transmito fielmente. Punto. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo. 4 verbos muy importantes, ustedes que participan de la misa saben qué importantes son. Entonces, tomó pan, dio gracias, eucaristesas, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Son las palabras de la consagración. Lo importante aquí, fíjense, es que Pablo va a entregar algo. O sea, transmitir y entregar son términos equivalentes. Aquí el español usa 2 términos, pero en griego es lo mismo. Entonces tenemos que Pablo recibe algo, lo va a entregar. ¿Qué es eso que va a entregar? La memoria de Cristo entregándose a sí mismo. ¿Y cómo Cristo se entrega a sí mismo? Entregando su cuerpo, que ahora es un pedazo de pan. Aquí esto daría para mucho, no tenemos el tiempo para ir un poquito más despacio, pero quiero que retengan esto. Aquí hay una dinámica de entregas. El cristianismo es esencialmente eso, una dinámica de entrega. El Padre entrega al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo y a la vez entrega al Espíritu Santo. Y nosotros, embargados, alcanzados por el Espíritu Santo, nos entregamos a los hermanos. Dinámica de recibo y entrego, recibo y transmito. Eso es la tradición en sentido mayúsculo. Y todo eso se vive en cada Eucaristía. En cada Eucaristía, Cristo se entrega por nosotros para que nosotros, comiendo de Él, podamos entregarnos a los demás. Por eso, hagan esto en memoria mía, significa celebren la misa, primera acepción, pero la segunda acepción es entréguense ustedes, como yo me estoy entregando. Déjense partir ustedes, como yo me estoy partiendo. Déjense tomar ustedes, como yo me dejo tomar, por manos dignas y a veces manos indignas. Interesante, cuánta profundidad que hay en esto de la Eucaristía. Podríamos seguir, pero no nos da el tiempo. Avancemos nomás. Versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Qué significa esta memoria? Significa que Cristo atrae hacia sí la mirada y lo que antes era memoria de Dios, recuerdo agradecido de Dios, Él dice: ahora esto lo van a hacer recordándome a mí. Con lo cual Cristo se pone en un lugar de protagonismo propio de Dios. Para los que dicen que Cristo no tenía conciencia de ser Dios, una frase como esta lo deja muy claro. Cristo reclama para sí la memoria que por derecho propio le corresponde solo a Dios. Y además instaura de esta manera una nueva alianza. ¿Qué significa nueva alianza? Significa una alianza en la que la ley ya no está fuera, sino está dentro. Aquí aparece el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, sobre todo en el trasfondo, la nueva alianza prometida, que significa un corazón nuevo, frente al corazón de piedra, endurecido, esclavizado por el pecado, un corazón nuevo, libre, capaz de amar incondicionalmente, porque está movido por el Espíritu Santo. Y la ley, repito, no está fuera, sino que está dentro. Una nueva alianza significa un nuevo vínculo con Dios en el que el hombre puede estar a la altura de la oferta de amor. ¿Por qué? Porque no está solo, sino que está Cristo viviendo en cada uno de los cristianos.
Y bueno, la sangre, no lo tengo que decir, es sinónimo de vida. El Levítico 16 dice, en la sangre está la vida. Por eso vamos al médico y nos hacemos una transfusión de sangre cuando nos falta, ¿no? Y aquí también, si mi sangre, si mi vida está decaída, está corrompida, necesito ir a beber de esa sangre divina para que mi vida sea su vida, para que mi amor sea su amor. Y desde aquí se entienden las exigencias evangélicas. Cuando Jesús nos llama a perdonar al hermano y tantas otras cosas que a veces el mundo no quiere escuchar porque le parece un agobio, lamentablemente nosotros no le estamos diciendo al mundo que antes de esas exigencias evangélicas que secretamente nos seducen, está la comunión con Cristo, que significa una nueva manera de mirar y de amar. Entonces, primero el ser, luego el obrar. Si ponemos el obrar antes del ser, lógicamente no va a resultar atractivo. Tenemos que volver a mostrar que Cristo es aquel que fascina, que Cristo se nos da en la liturgia, en la oración, y en la comunión con Él aparece una nueva dimensión, un nuevo potencial en cada uno de nosotros que hace posible, con nuestros tropezones, que amemos al hermano, que lo perdonemos, que roguemos por los perseguidores, que seamos desprendidos, que seamos generosos, que seamos castos, que seamos honestos, veraces, etcétera, etcétera. Versículo 26. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Como ustedes recuerdan en la misa, así concluye el momento de la consagración, ¿no? Cada vez que nosotros celebramos esta misa, proclamamos la muerte. Cuando uno dice muerte, dice entrega y dice también resurrección. O sea, en parámetros cristianos, nunca la muerte sin la resurrección, nunca la resurrección sin la muerte. Vamos a avanzar hasta el fin del capítulo 11. Versículo 27. Ya que dijo esto, o sea, aquí en estos versículos del 23 al 26, condensó qué significa celebrar la misa y deja mal parados a todos aquellos que iban a fiestear, que iban a comer y a beber, ignorando la fraternidad y la densidad del compromiso eucarístico. Lo cual, repito, también vuelve para nosotros como un examen de conciencia. Versículo 27. Por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice tendrá que dar cuenta, no aparece esa palabra. Lo que sí dice es, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, de una manera no honrosa, sin valor, será reo, será delincuente, será acusado, estará en el banquillo. Atención, lo que está diciendo Pablo es, no se puede comulgar de cualquier manera. Si vos comulgás de una manera impropia, prepárate porque vas a tener que dar cuenta. O sea, no es cualquier cosa comulgar indebidamente. Y fíjense, va a doblar la apuesta. Que cada uno se examine, que cada uno se juzgue, que cada uno se discierna. Verbo clave en esta carta. Asimismo, antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir, sin examinar, sin juzgarse, el cuerpo del Señor come y bebe su propia condenación, su propio juicio, ¿no? Acá, fíjense de vuelta, la misma palabra, juicio usado como discernimiento, usado como condena, digamos, tiene esa ambigüedad, o mejor dicho, esa amplitud que le permite a Pablo usar la misma palabra con distintos matices. Pero repito, el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor,
come y bebe su propia condenación. Él mismo, como decimos vulgarmente, se está cavando la tumba. Entonces, atención, nada más torpe que autoincriminarte. Entonces, para eso, abstenete a tiempo y no te pongas en una situación que va a ser perjudicial para vos. Versículo 30. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y débiles y son muchos los que han muerto. Pablo lo que está diciendo aquí saca una conclusión de la manera tan desastrosa en que celebra esta comunidad. Por supuesto, que lo entendemos en un sentido espiritual. 3 cosas dice Pablo. Hay enfermos, hay débiles y hay muertos. Literalmente hay gente que duerme, pero ya sabemos que en la Biblia muchas veces el sueño, y en la poesía también, el sueño es una imagen de la muerte. ¿Debemos entenderlo literalmente? No pareciera. Parece que se refiere a un estado de vida cristiana. Es decir, con semejantes liturgias no nos sorprende que haya enfermos, débiles y muertos en la gracia, en la vida de Dios. Recuerden ustedes el caso del incestuoso, la fanfarronía por el caso del incestuoso, los partidismos, los orgullos y la soberbia, en fin, bastante que desear Corinto, aunque evidentemente tenía sus perlas, tenía sus baluartes. Vamos a terminar, aquí nos quedan los últimos 3 versículos, del 31 al 34. Si nos examináramos de vuelta a nosotros mismos, no seríamos condenados, pero el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, aquí de vuelta tenemos 4 términos que responden a la misma raíz y el traductor, en vez de usar un mismo término con sus matices, usa 3 términos. O sea que nosotros, claro, por ahí lo que hace el traductor es no querer ser redundante, pero eso lo que hacen, digamos, nos priva del estilo compacto de Pablo, que de alguna manera nos pelotea, si se permite la expresión, con una misma palabra nos hace ver las implicancias. Vos no te examinás a vos mismo, serás examinado por otro. Versículo 33. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. No se abalancen. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Esta frase final, en parte enigmática, pero a la vez llena de autoridad. Hay cosas pendientes de las cuales no sabemos, pueden ser importantes o pueden ser detalles. Lo cierto es que Pablo dice, sobre eso me voy a encargar cuando esté ahí presente. Yo lo voy a ordenar, ¿no? Importante. Bueno, quedamos aquí a las puertas del capítulo 12, que debe leerse junto con el 13 y el 14, y van a seguir apareciendo temas relativos al desorden comunitario, a cómo la iglesia en Corinto está desarticulada y tiene que aprender a vivir, tiene que aprender a coexistir armoniosamente en el respeto de las diversidades. Claro que esto significa entrar en una espiritualidad eucarística. Por eso, si uno empieza a leer la carta a los Corintios como una unidad, ve cómo los distintos pasajes se van como iluminando recíprocamente. Bien, aclaro, les va a llegar por otros medios. Los próximos 2 miércoles no vamos a tener encuentro y retomaríamos la tercera semana, ¿sí? Igual nos comunicamos por esta vía. Que tengan todos un muy buen descanso y estamos al habla.